Nos vamos a 1 Samuel 15, versículos 20 al 22. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y hoy estamos celebrando lo que son las primicias. Pero la primicia es lo mejor de los primeros frutos. Así que, ¿verdad? Si lo ponemos en un contexto físico, en un contexto literal, nos podemos imaginar un plantío o como estas, lo que son los campos de fresa, digamos, en Sun City. Estas personas se dedican a sembrar estas semillas, se dedican a cuidar esta semilla, a regarla y a asegurarse de que dé fruto, el fruto que ellos están esperando. Una vez que ellos recogen esa cosecha, esas fresas, o sea cual sea, ¿verdad? El producto que ellos hayan plantado, se va a distribución. Pero no es simplemente distribución. Ellos escogen de todo lo que sale, escogen lo mejor para aquellas compañías que se encargan de distribuirlas en supermercados, que se encargan de distribuirlas en estas cadenas grandes, ¿verdad? De las que nosotros consumimos, compramos. Y aquellas que tal vez no se vean tan bonitas, a algún mercado local, algún pulguero o algo por el estilo. Así que no es, digamos, como la separación de lo que es el trigo y la cizaña, que es algo malo de lo bueno, sino que es algo que se separa algo bueno de lo mejor, y se le da al Señor lo mejor. La primicia sale de un corazón agradecido, sale de un corazón que reconoce que nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros, ni lo hemos obtenido por cuenta propia, ni mérito propio, sino que ha sido el mismo el Señor el que nos los ha entregado. Como decía Gaby en la primera adoración, todo lo que es mío primero fue tuyo. Así que una vez que yo los reciba, simplemente los vuelvo a dar. En lo espiritual, estos frutos muchas veces no son visibles a los humanos. Estos frutos que busca el Señor salen del corazón. Amén. Hablaba con pastor hace como 2 semanas y me daba el ejemplo, ¿verdad?, de lo que fue la ofrenda de Caín y de Abel. La ofrenda de Abel fue más pequeña, pero en su corazón había un corazón lleno de fe y lleno de humildad. Por eso fue que se aceptó por encima de la ofrenda de Caín. Así que la diferencia, ¿verdad?, cuando damos una primicia, puede haber una persona que puede dar una primicia gigantesca. Una persona puede pensar que la primicia es algo monetario y piensa que por eso va a ser aceptado, y sin embargo la persona que viene sin nada a entregar su corazón es la persona que el Señor acepta. Amén. ¿Entendemos hasta ahí? Así que hoy los servidores dieron una primicia, adoración de una primicia, danza de una primicia. ¿Pero por qué? Si los vemos servir todo el año, si los vemos tocar todo el año, si las vemos danzar todo el año, la diferencia está en el corazón. Tal vez el año pasado se tocaba con pasión, hoy se toca con entendimiento de lo que estamos haciendo. Tal vez el año pasado yo danzaba porque este traje se ve bonito. Hoy danzo porque reconozco que mi cuerpo es un canal de la presencia del Señor. Así que ahí está la diferencia entre una primicia y una persona que piensa que dar mucho es dar primicia. Cuando yo estaba, ¿verdad?, meditando en esto, y el Señor me hablaba de obediencia, y yo decía: Señor, obediencia y primicia, ¿y cómo se relaciona esto? ¿Y qué rayo tiene que ver una cosa con la otra? Y el Señor me decía: hijo, aparte de que la obediencia en sí es primicia, porque es un fruto, la primicia es resultado de un compromiso que tenemos con el Señor, y ya mismo vamos para allá. La obediencia es el fertilizante que nutre esa semilla y asegura el fruto. Amén. Así que escriba eso en capital letters, en mayúscula. Así que el Señor me decía: cuando tú estás comprometido y obedeces lo que aprendes, o sea, lo pones en práctica, te aseguras de crecer.
Inevitablemente, o sea, si tú, no hay manera de que tú sigas un buen consejo y lo pongas en práctica y fracase. Así que el Señor me decía, la obediencia activa la práctica y la práctica nutre la semilla. Amén. Así que en un día de primicia, porque el Señor nos habla de la obediencia, porque el Señor nos trae este tema, ¿verdad? Obediencia sobre sacrificio. Cuando nosotros miramos la vida de un cristiano, podemos entender y podemos ver que nosotros somos terreno y también somos sembrador. El mismo Señor, ¿verdad? Hay una parábola que la estudiamos en las parábolas del maestro, que habla de 4 tipos de terreno. Y en los 4 tipos de terreno se lanza la semilla, solamente crece en uno. Así que no importa el tipo de terreno que sea, la semilla igual se tira. Que crezca o no, depende de la condición del corazón, de la condición del terreno en la que caiga esa semilla. Así que cuando yo hablaba con el Señor acerca de este tema, me decía, es importante que traigamos este tema, porque al mismo tiempo que se lanza una semilla, no solamente tú escuchas esa enseñanza, no solamente tú escuchas lo que te están enseñando, sino que las tinieblas también están escuchando lo que se está lanzando e intentan tergiversarlo antes de que llegue a tu oído. Es bien importante que estemos bien alerta, especialmente cuando hemos declarado un año de enfoque y avance, de que solamente estemos escuchando una sola voz y de que sea la voz que nos asegura crecer. En la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Entre el profeta Samuel y Saúl, hubo un espíritu que se coló dentro de esta instrucción, y es un espíritu que afectó a Saúl desde el principio, desde el momento en que el Señor le dijo a Samuel, ve y llama a Saúl como rey. Y Samuel le dice, el Señor te entrega su posesión más preciada. O sea, no cualquier cosa. Esto es, yo no soy padre, ¿verdad? Pero los que tienen padre, esto es como si tú le dieras un hijo tuyo, le confiaras un hijo tuyo a una persona que se supone que lo va a cuidar, que lo va a proteger, que lo va a guiar por el buen camino. Sin embargo, si vamos un poco atrás, creo que son los capítulos 10 y 11, cuando vemos todo este proceso de Samuel llamando a Saúl como rey, Samuel incluso le dice, vas a ir de nuevo a tu casa y de camino a tu casa vas a ver esto y esto y esto y esto y lo otro. Habían como 6 señales. Y esas señales te van a ayudar a ti a confirmar que el mensaje y la instrucción que te acabo de dar viene del Señor. Saúl de camino a su casa vio eso y eso y eso y eso y aquello. Vio todas las señales. Pero había algo que se había colado. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha dado una instrucción, nos ha dado un llamado, una palabra, y para colmo nos da señales de que eso vino de Él, y nosotros como quiera estamos frenados? Y lo lamentable es que muchas veces estamos estancados, estamos frenados, y en lugar de reconocer solamente buscamos a quién culpar o a qué culpar. ¿Qué espíritu estuvo entre medio de Saúl y la instrucción? El espíritu del miedo. Y vamos a ir un poco más adelante. Primera de Samuel 15:24, mismo libro, mismo capítulo, solamente un poco más adelante. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones, el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Es muy importante, ¿verdad?, tocar este tema, porque el miedo puede ocasionar muchos estragos en nuestra vida, demasiados. Pero hay 2 de los que quiero hablar que fueron los que afectaron a Saúl y los que hicieron que abortara su asignación. Porque la intención del Señor no era que esto sucediera con Saúl. Si fuera así, de primera instancia ni siquiera le hubiese dado la instrucción. Una cosa que hace el miedo nos lleva, y podría decir que es uno de los enemigos principales del compromiso. El miedo busca romper el compromiso. El compromiso de Saúl no era con el pueblo. El compromiso de Saúl era con Dios. Sí, el Señor le dijo, es mi posesión más preciada. Tal vez Saúl pensó, bueno, si tanto los ama, pues entonces yo hago lo que ellos me pidan. No. Si tanto el Señor los ama, significa que yo tengo que asegurarme de guiarlos por el camino correcto y que no se pierdan, porque ellos me los han confiado a mí. Así que no es cualquier cosa. Vuelvo al ejemplo. Es como si tú hubieras dado un hijo, te volteas y cuando vuelves te lo han abusado, te lo han maltratado, te lo han golpeado, te lo han llevado por el mal camino. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? No te vas a enojar con el niño porque el niño no sabe defenderse. Te vas a enojar con la persona que era responsable de él. Porque para empezar, esa era la instrucción.
Así que el miedo nos lleva a romper ese compromiso. ¿Y qué sucede? Cuando dejamos de comprometernos con Dios, nos empezamos a comprometer con el hombre. Y cuando nos comprometemos con el hombre, lamentablemente terminamos mendigando aprobación y terminamos mendigando reconocimiento. Así que el miedo no es nada, como te digo, inocente, porque mucha gente dice, ay, que si es miedito, que si es miedito. El miedito entra como miedito, pero se cuela después como orgullo, se cuela como desobediencia. No es lo mismo tener un temor reverente que tener miedo, porque el temor reverente es el temor o el respeto o las ganas de hablar de parte del Señor sin adulterar lo que Él ya ha dicho. Eso es una cosa y el miedo es otra. Sí, puede que uno se ponga nervioso. Estar aquí no es fácil. Hay como 600 ojos aquí mirándome. Pero, y la misma palabra dice que aquellos que prediquen la palabra y enseñen la palabra serán juzgados más severamente. Pero no es para tenerle miedo, es para que tú sepas cómo hacerlo. Es para que tú sepas que si no quieres caer entre las personas que son descartadas por el Señor, entonces que sepas que la boca no es tuya, que la boca es del Señor, que las palabras no son tuyas, son las del Señor, que la enseñanza no es tuya, que es la del Señor. Entonces muchas veces nos detenemos, nos escudamos de que no, que yo no estoy listo todavía, yo necesito un poco de tiempo. Yo creo que ninguno de nosotros estamos listos. Muchos de nosotros estamos siendo formados en el proceso. Mientras servimos estamos siendo formados. Mientras estamos allá afuera somos formados porque tratamos de hacer las cosas según el Señor nos pide. Lo primero que busca destruir ese miedo es el compromiso. Lo segundo, y es aquí donde quiero entrar, y lo que le costó la asignación a Saúl. El miedo te hace pensar que tienes derecho a negociar. Una vez confrontado, ¿verdad?, Saúl por una pregunta, y hablábamos en la oficina de esto, de cuando el Señor nos confronta con una pregunta. Mira, el Señor lo hizo todo, lo conoce todo, literalmente, y como dice el pastor, todo es todo. Nada es nada, siempre es siempre, nunca es nunca. El Señor lo conoce todo. Si el Señor nos confronta con una pregunta, es porque el Señor conoce la respuesta. Y el Señor conoce que tú conoces la respuesta. Y el Señor conoce que Él conoce que tú conoces la respuesta que Él conoce. Todo. Y si no entendió, vuelve y mira el live porque no creo que me salga de nuevo. Pero es increíble cuando el Señor nos confronta con una pregunta, porque cuando el Señor te confronta con una pregunta, Él ya sabe, te lo está preguntando porque Él ya sabe la intención de tu corazón. Y ya sabe, Él le dijo a Saúl, ¿y qué es más importante? ¿Obedecer? O sea, escuchar la voz del Señor o hacer los sacrificios. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque el Señor sabe que Saúl sabe que las señales que él recibió fue todo confirmación de lo que el profeta le había dicho. Entonces ya tú sabes cómo escuchar mi voz, ya tú sabes cómo obedecer mi voz, porque lo has hecho antes. Entonces, ¿por qué ahora me sacas en cara un sacrificio? ¿Qué sucede? Yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y por qué se nos hace tan difícil tal vez obedecer? Porque obedecemos en el trabajo, obedecemos en la escuela, obedecemos a nuestros padres, obedecemos en muchas áreas. Pero el mal que tiene el ser humano es que muchas veces busca hacer todo por un intercambio. Si tenemos problemas con esta parte, digo tenemos porque creo que todos hemos estado en este barco alguna vez. Si tenemos problemas con esa parte, significa que todavía tenemos problemas en creer lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Porque no podemos obedecer esperando que, dame algo a cambio. Ya el Señor te lo dio todo. Ya estamos aquí gracias a eso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Saúl empieza a sacar en cara lo que son los sacrificios. Y quiero hacer una aclaración en esto. El sacrificio no es malo. La obediencia no le resta importancia al sacrificio. La obediencia lo que debe hacer es darle significado al sacrificio. Porque gracias a un sacrificio usted y yo estamos aquí hoy en día. Porque el Señor se sacrificó por cada uno de nosotros. Pero aún ese sacrificio se consumó en fe y en obediencia. Y primeramente se hizo por amor. La obediencia es la muestra de amor más grande que le podemos dar al Señor. Asimismo, cuando el Señor nos confronta, ¿verdad?, por nuestra desobediencia, sacamos el récord de los sacrificios que hacemos a diario. Y digo que no es malo, ¿verdad?, porque hay sacrificios que son muy buenos. Ayer mismo hicimos un sacrificio enorme
y dio un fruto hermoso. Estuvimos aquí a las 7 de la mañana, preparamos más de 200 sándwiches, fuimos a las calles, repartimos comida a todo el que necesitaba, hicimos un sacrificio y el Señor se goza en esas cosas. Se goza. El problema está cuando el sacrificio toma el lugar de la obediencia y de la instrucción. Porque muchas veces tenemos esa instrucción que está ahí. En inglés le dicen, vamos a hablar del elefante en la habitación. O sea, es algo que está ahí, que es obvio, que sabemos que tenemos que trabajar en eso, pero lo evadimos. Pero, ¿qué sucede? Tenemos la instrucción, tememos obedecerla, pero no queremos perder el privilegio de la presencia del Señor. Así que nos mantenemos ocupados en la obra del Señor para asegurarnos de que el Señor siga con nosotros. Y no es que el Señor nos vaya a abandonar por eso, pero todavía el Señor está esperando a que tú atiendas lo que se tiene que atender. Hay cosas, bendiciones que tal vez estemos esperando, que el Señor simplemente está diciendo, esa bendición que tú estás esperando viene a través de la obediencia a esa instrucción. Entonces yo no es que no te estoy dando la bendición porque no te la quiera dar, es que viene a través de eso. Hasta que no hagas eso no la vas a ver. Por eso es que seguimos diciendo, pero Señor, si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo hago lo otro, porque entonces eso específicamente que te estoy pidiendo no lo veo, porque eso específicamente que estás pidiendo es lo que estás evadiendo. Estás evadiendo lo que va a activar esa bendición. Así que podemos estar activos, pero podemos estar en desobediencia. Se puede estar sirviendo, pero se puede estar en desobediencia. Se puede estar adorando, pero se puede estar en desobediencia. Se puede estar en cualquier posición y estar en desobediencia. ¿Pero por qué? Si yo estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. Claro, no es que estés haciendo tu servicio mal. Es que lo que el Señor aún te está pidiendo, no has querido entregarlo. Entonces, eso es desobediencia. Diría pastora, eso es todo. Vuelvo, ¿verdad?, a lo que es el sacrificio del Señor. Cuando el Señor le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ustedes saben qué me decía el Señor. Me llevaba de nuevo al texto base y me decía, el pero de Saúl era para justificarse a sí mismo. El pero de Jesús era para reconocer su posición. Él dijo, Saúl dice, pero, y después del pero lo que viene es un mar de justificación. Pero yo hice esto, pero yo hice aquello, pero yo hice lo otro. Y Jesús dice, pero que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué nosotros decimos después de un pero? ¿Lo usamos para reclamar o lo usamos para reconocer? Señor, yo quiero esto y esto y esto, pero que sea tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros nos recostamos de lo que es los sacrificios, nos estamos recostando de lo que es el esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano muchas veces se utiliza para evadir una responsabilidad. Es reconocer la instrucción, como le estaba diciendo, temer obedecerla, pero al mismo tiempo no querer perder los beneficios de su presencia. El Señor se goza en cada cosa que nosotros hacemos. Se goza, ¿verdad?, en todo aquello que nosotros hacemos e invertimos para crecer. Porque al final del día no hay sacrificio que Dios no honre. Dios honra el sacrificio. Dios honra cada vez que tú te vas en contra de aquello que viene a paralizarte. Porque tal vez tú hay un área que todavía tienes que entregar, pero el Señor reconoce que hay otras que ya le has entregado y le has dado dominio sobre tu vida, y eso Él lo va a honrar. No es como que diga, por esto que no me estás entregando no te voy a bendecir en todo lo demás. Te voy a bendecir, pero es que hay algo más grande que quiero hacer que viene a raíz de esa otra instrucción. Entonces muchas veces estamos esperando ese momento y queremos arrancar y sentimos como que, Señor, pero es que esto como que no arranca, como que yo tengo el pie completo hasta abajo en el acelerador y estoy en el mismo lugar. Pero el Señor también está esperando un compromiso. Hemos declarado este año como un año de enfoque y de avance. Lamentablemente, persona que quiera avanzar no puede temerle al compromiso. No puede temerle a estar comprometido, porque entonces tanto el enfoque como el avance son resultados de un compromiso.
Entonces, ¿cómo vamos a llegar a donde queremos llegar y a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos si nos da miedo comprometernos al Señor? Duele. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Yo no predico de la obediencia porque sea fácil. Yo le decía al pastor, yo le pregunté al Señor, Señor, obediencia. ¿Tú sabes cuánto cantazo yo he cogido por desobediente? Y tú me vas a poner a mí a predicar de la obediencia. Yo le mira, ahora mismo yo se supone que ni siquiera esté aquí. A los 9 años yo desobedecí una instrucción. ¿De quién? De mi hermana, de 12. Me dijo, no te montes ahí y no vayas y corras eso que está lloviendo. ¿Tú te crees que tú eres mi mamá? Se montó el nene. Y el nene en la esquina tuvo un accidente en la lluvia. Salió volando por la arbolada. Allá, de aquí a aquí, todo se abrió. La sangre salía, los huesos rotos, la cara destruida. Llegamos al hospital y lo primero que el doctor le dice a mi papá es, Señor, por menos de esto se ha muerto gente. Y se fue. Entonces yo no predico, ¿verdad?, esto porque yo piense que sea fácil. Ciertamente hay un sufrimiento que viene cuando uno decide ser obediente. Pero no es porque haya castigo a la obediencia. Es porque lamentablemente vivimos en un mundo que no soporta la idea de que tú te sujetes a algo que ellos no entienden. Porque no hay castigo para la obediencia. No hay castigo para la obediencia. Y cuando yo, ¿verdad?, meditaba en esto, el Señor... yo estaba leyendo un plan en la aplicación de la Biblia y hablaba de la historia de María. María fue un ejemplo de obediencia, pero mira, obediencia sin condición, sin nada. Sin embargo, ella tenía el riesgo de sufrir muchísimas cosas, no por el hecho de ser obediente. Porque el ángel baja y le dice, María, cargarás, ¿verdad? Caerás encinta por medio del poder del Espíritu Santo. Llamarás a ese hijo Jesús y la gente reconocerá a ese niño como el hijo del Salvador. María dice que se haga con tu sierva lo que tú quieras. ¿Usted ha hecho eso? Dios mío. María está a otro nivel. Esa mujer está a otro nivel. Que se haga conmigo lo que tú quieras. No dijo ni por qué. La cosa es que al mismo tiempo que el ángel le estaba dando el mensaje a María, le estaba dando el mensaje a Zacarías. O sea, el esposo de su parienta que iba a estar embarazada al mismo tiempo que María. María dice, el esposo de Elizabeth. María dice que se haga conmigo lo que tú quieras. Y Zacarías dice, ¿cómo yo sé que eso va a pasar? Entonces, ¿cuál es la reacción de nosotros cuando recibimos la instrucción? El Señor dijo, bueno, Zacarías, tú no me crees. Te voy a dejar mudo. Entonces ahora no vas a hablar porque, y así un devocional de esto los otros días, porque Zacarías era un sacerdote, se supone que predicara la palabra, que enseñara la palabra. ¿Cómo tú vas a hablar algo en contra de lo que tú mismo profesas? Te voy a cerrar la boca y ahora te apago un sentido y te prendo el otro. Ahora te toca ver cómo yo voy a obrar. María, ¿verdad? El primer riesgo que tenía por obedecer al Señor, la desconfianza de su esposo. Porque ¿cómo María le iba a explicar a su esposo? No, es que vino un ángel y yo caí encinta por medio del Espíritu Santo. Y el esposo le iba a mirar, ¿y esta qué? ¿Y tú qué? Y dice la palabra que iba a romper el compromiso. Tuvo que venir el Señor a hablarle a través de un sueño, de una visión, para confirmarle que lo que María le estaba diciendo era verdad y que tú tienes que ser parte de ese proceso. Pero ¿qué sucede cuando la intención de José de romper el compromiso en secreto era para que María no cayera en vergüenza pública? Ese fue el primer riesgo, la vergüenza pública. El segundo, la ley establecía que si una mujer caía encinta antes del matrimonio, la mujer y el hombre, si se encontraba quién era el hombre, tenían que los dos ser apedreados a muerte. Así que el segundo riesgo era la muerte. Y el tercero, en mejor de los casos, que la dejaran viva, era que iba a hacer que toda su familia cayera en vergüenza por ella haber caído en fornicación. Así que todo estaba en contra de que ella obedeciera esa instrucción. Sin embargo, ella no pensó en ese momento, ella ni siquiera pensó en todo eso. Ella dijo sí y amén. Que se haga con tu sierva como tú quieras. No estoy diciendo, ¿verdad?, que la obediencia
siempre vaya a ser algo fácil. Cuesta, hay cosas. Mira, hay personas que tal vez tú das una instrucción de parte del Señor y se enojan contigo. Tal vez hay personas que no son capaces de devolver el amor que tú les das, porque hay personas que no pueden dar de lo que no tienen. No es culpa de ellos, es culpa de que ha habido un sinnúmero de cosas que han pasado en su vida que han endurecido su corazón. Pero en lo que ese corazón vuelve a su estado original, puede que duela cuando tú estás dando el amor a esa persona y esa persona no te corresponda. Duele cuando a veces se recibe una instrucción que no tiene para nada de lógica. Hay personas que dicen, no, que el Señor me dice que deje el trabajo. Este Señor está hablando. ¿Y eso cómo tú se lo explicas al landlord? ¿Cómo tú le explicas eso a la de la oficina, del apartamento? O a la de la... No, pero es que el Señor me dijo. Por eso digo, las cosas que sufrimos por obedientes, ¿son por ser obedientes o son por la percepción de las personas de lo que te está pasando a ti? Muchas veces estas consecuencias vienen de afuera. No hay castigo para la obediencia, me decía el Señor, hay avance. Así que tenemos que declarar, ¿verdad?, el día de hoy que hacemos un compromiso con el Señor de obedecer. No es que sea el compromiso más fácil, pero es el compromiso que nos va a llevar a donde el Señor nos desea llevar. Quiero compartir con ustedes acá qué es la obediencia según nuestro Señor Jesús. La obediencia es una muestra de amor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que la obediencia no nace de una obligación, no nace de una presión, no nace digamos, podemos decir, de alguna exigencia. La obediencia nace de un corazón que ama y que es agradecido. No obedecemos al Señor porque simplemente sea un dictador. Dice la palabra que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Así que por eso decía que la obediencia es el acto de amor más grande que se puede hacer a Dios. La obediencia es acción más que palabras. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso el Señor me decía, la obediencia activa la práctica nutre la semilla. Porque no es simplemente, claro, uno puede utilizar el nombre de Jesús, uno puede predicar la palabra y hay un respaldo en lo que es la palabra y lo que es el nombre de Jesús. Pero si al momento en que tú llegas allá arriba, si no viviste lo que predicaste, no te conozco. ¿Cómo te voy a conocer si te conocí de esta manera y cuando vienes aquí eres otra persona? No sé quién eres hoy en día. La obediencia, vuelvo y digo, es práctica. Mateo 7:24. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia es seguir su ejemplo. Lucas 22:42. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, cuando nosotros somos obedientes, le estamos diciendo al Señor, verdaderamente yo quiero ser tu discípulo y quiero vivir como tú viviste. La obediencia es garantía de permanecer en Él y en su promesa de amor. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En un día de primicias, yo creo que lo mejor que nosotros podemos entregarle al Señor es esa área que lleva pidiéndonos hace tiempo. La primicia es lo mejor de los primeros frutos. Ya se ha encargado, ¿verdad?, de sembrar la semilla. Nos hemos encargado de sembrar esa semilla. El fruto de esa semilla debe ser un compromiso con el Señor. Y eso es lo que debemos entregarle al Señor hoy día. Mientras no haya fruto, el Señor va a seguir pidiendo la misma cosa. Y es el corazón. No tiene fruto, tranquilo. No es que no seas digno de estar en mi presencia, pero te voy a seguir pidiendo lo mismo una y otra vez. Tu corazón, tu corazón, tu corazón. Y muchas veces estamos esperando palabra profética. Y muchas veces estamos esperando esto y estamos esperando lo otro. Y el Señor sigue esperando tu corazón. ¿Tú quieres resultados? Dame tu corazón. Va a seguir pidiéndote lo mismo porque el corazón es el terreno donde se está sembrando la semilla. Si no hay fruto es porque algo está pasando en el corazón. Siempre va a seguir siendo la petición del Señor si no estamos dando algún fruto. Hoy nos debemos preguntar, ¿verdad?, ¿qué es aquello que hemos estado evadiendo y con qué lo hemos tratado
de compensar. Porque muchas veces, como decía antes, tenemos la instrucción, aparte de la instrucción, tenemos el cómo hacerlo. Porque muchas veces el Señor dice, entrega. Y viene el Señor, tú no sabes cómo entregar, yo te traigo un estudio de la entrega. Y el Señor dice, obedece a tu pastor. Y viene el Señor y te da una serie del pastor y la oveja. O sea, no solamente te da la instrucción, te dice cómo seguir la instrucción. Simplemente lo hemos estado evadiendo. Pero si queremos el avance y el enfoque que hemos declarado para nuestras vidas, entonces tenemos ya que entregarlo. ¿De qué vale seguir arrastrando eso? Vamos a seguir dependiendo de esfuerzos humanos. Y el problema es que el esfuerzo humano te drena. Porque como decía, sigues buscando y mendigando la aprobación y el reconocimiento. Pero en el momento en que una persona que está alineada con el Espíritu venga y te diga, eso está súper bien, pero ¿y esto qué? Entonces tú vas a decir, pero y me está exigiendo y mira todo lo que yo hago. Mira esto y mira esto y mira esto. Pasa en el trabajo. Muchas veces uno comete un error en el trabajo. Y por ese error llaman hasta a Donald Trump. Y uno dice, pero santo, y todo esto que yo he hecho, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto y lo otro. Sí, no es tan mal que estés haciendo eso. Lo que pasa es que esto, tenías que estar más pendiente a esto que todo lo demás. Entonces cuando dependemos de esos esfuerzos humanos, terminamos agotándonos. Entonces en el momento en que somos corregidos, nos enojamos hasta con el Señor. La misma palabra lo dice en el libro de Proverbios, si no me equivoco. Dice, el necio se va por su propio camino y cuando cae, le echa la culpa al Señor. Pero ¿y cómo así? Si el Señor ya nos dio la instrucción y nos dio cómo hacerlo. Así de grande es su misericordia. Una vez haciendo un devocional, el Señor me decía, hijo, la vida es un examen a libro abierto. Porque fíjense que a veces estamos en la escuela y las maestras, yo no sé si a ustedes les pasó o si mis maestras eran muy buenas, pero nos decían, hoy tienen examen con libro abierto. Si era libreta abierta era un problema porque ni uno mismo entendía lo que escribió. Y uno dice, anda, siento que aquí está la respuesta, pero no la logro descifrar. Pero si era libro abierto, era easy. Y el Señor me decía, así mismo es. Toda tu vida está en un libro. Tú pasas algo, ve a este libro. Hablábamos de eso en la oficina con la pastora. Es el único libro que tú puedes leer el mismo texto 20 veces y las 20 veces te habla de algo diferente. Si la vida es un examen a libro abierto, no nos hace falta recursos, no nos hace falta no nos hace falta conocimiento. Nos hace falta reconocer qué es lo que tenemos que entregar. El Señor te dice hoy, quiero que avances liviano, sin que pienses que te tienes que sobreesforzar por ganar mi favor. Te pido que me obedezcas para que veas las grandezas que puedo hacer contigo. Cristo está cerca. No es tiempo de jugar con el tiempo que nos queda. Algo que tenemos, gloria a Dios, algo que tenemos que tener muy en claro. Siempre que se vaya a predicar, es importante recordarle al pueblo que Cristo está cerca. Porque esa es la asignación que tenemos todos, esa es la comisión que tenemos todos. Cada vez que vamos a evangelizar, no vamos a evangelizar para llenar un templo. Vamos a evangelizar para que las almas reconozcan que Cristo ya viene y que su salvación es importante para el reino. Así que es tiempo de que si queremos avanzar, de si queremos estar enfocados, reconozcamos que tenemos que sacar el mayor provecho del tiempo que nos queda. Y no vamos a poder hacer eso arrastrando con cosas que ya el Señor lleva pidiéndonos hace tiempo.